Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos los amigos. Me retrasé unos minuticos. Espero que estén muy bien. ¿Cómo están, amigos y hermanos? Pastores, líderes, empresarios, todos los de aquí de la comunidad de Facebook. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Y vamos a tocar un tema que poco se enseña. Es un tema poco ministrado, enseñado y compartido. Y hace rato tenía la inquietud y deseo de poderlo compartir. Y se acaba de conectar una excompañera, mi amiga Marcelita Torres. Un abrazo. Dios te bendiga y tu familia. Espero que esté muy bien, que estén llenos de salud, mucha paz y prosperidad. Un abrazo grandote. Espero un día nos tomemos un cafecito por allí. Vamos a compartir. Voy a esperar que otros amigos se conecten. Y arrancamos. Recordemos que estos tiempos de tanta turbulencia en varias esferas, es importante estar pegados de Dios. Y cuando yo hablo de Dios, no hablo de religión, no hablo de fanatismos, de dogmas, sino de desarrollar una relación con Dios. El único que puede traer paz al corazón es nuestro Padre Celestial, no hay más. El índice de suicidios ha aumentado, de depresión, la depresión está disparadísima. Hay que recurrir a los brazos de Papá Dios. Y bueno, nos encomendamos a Él. Un saludo para Alison Moreno. Yoli Martínez, qué bueno que estás conectada. Dios te bendiga. Salúdame a Samuelito. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, esperemos que otros amigos se puedan conectar. Quisiera preguntarles, ¿se escucha bien? Marcela, Yoli, ¿se escucha bien? ¿Me ven bien? Quisiera que me dijeran. ¿Y si escuchan la música instrumental muy duro o muy suave? Para arrancar. Bueno. Siempre que me gusta compartir algún tema bíblico, teológico, me gusta encomendarme a Dios, que sea Él nuestra guía y nos enseñe en este tiempo que vamos a tener, de esta pequeña enseñanza y reflexión. Acompáñame y oramos un momento. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, bendito Dios, por tu presencia, por tu fidelidad, tu amor, tu misericordia que es nueva cada día. Gracias por ser nuestro Padre, por tu amor eterno, porque estamos guardados en tu mano, Señor. Habitamos bajo la sombra del Altísimo y así estamos seguros. Te bendecimos, te reconocemos como nuestro Señor, único Dios y Salvador, Jesucristo. Espíritu Santo, asístenos y enséñanos en este momento y edifícanos. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hola Milena, mi estudiante preferida, Amalia, ¿cómo estás? Cristina Salas, espero Cristina nos podamos ver algún día y tomarnos un café y compartir. Bueno, el tema de hoy que quiero compartirles es un tema que lo he titulado Los dones de la ascensión y los dones espirituales. ¿Cómo así dones de la ascensión? Para los que no están familiarizados con esta terminología o este tema, bueno, según entendemos por la Biblia, en la Iglesia de Cristo, y cuando hablo de Iglesia de Cristo, me refiero a todo el conglomerado de los hijos de Dios, de los nacidos de nuevo del Señor, los que están siguiendo a Jesús, donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar que se congreguen, eso no importa. Dios ha dotado
y ha regalado asuntos maravillosos en su iglesia para equipar a los hijos de Dios. En Efesios 4, a esto se le llama dones de la ascensión, más comúnmente llamado en el mundo cristiano como los ministerios. Y los dones espirituales son esas facultades, poderes y habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo le ha regalado a sus hijos. Ese es el tema que vamos a tratar. ¿Y cuál es el propósito y fin de los ministerios? ¿Cuál es el propósito y fin de los dones espirituales? ¿Qué son los ministerios y qué son los dones espirituales? Y por último, ¿qué no son los ministerios y dones espirituales? ¿O qué no son los dones de la ascensión? Cuando yo diga dones de la ascensión, recuerde, son los 5 ministerios, los ministerios. Entonces le voy a pedir el favor que vayamos a Efesios 4. Acaba de saludar mi querido amigo y pastor Ramón, un amigo de infancia, un pastor y hombre de Dios muy especial que pastorea en el sector de Terrón, Colorado. Si alguien que me está viendo por aquí vive en ese sector, puede visitar la congregación que preside el pastor Ramón. Saludos, Winder Daniel, qué bueno que estás por aquí. Bueno, están saludando algunos. Voy a dar unos minuticos para que se conecten otros, para que arranquemos en materia. Mientras tanto, vaya buscando en su Biblia Efesios capítulo 4. Efesios 4. Como le dije, y los que acaban de conectarse, vamos a mirar qué son los dones de la ascensión o los ministerios, los dones espirituales, y vamos a mirar el propósito y fin de esos ministerios y los dones. Vamos a ver la definición, qué son los ministerios y qué son los dones espirituales y qué no son los ministerios y los dones espirituales. Es importante entender esto. Es muy importante. Saludos a Nair Dávila Rivas. Amiga aquí de Facebook de Venezuela, conferencista, un saludo. Y Erika Abad de Medellín, un abrazo, Dios te bendiga. Entonces, vamos ya, sin más preámbulos, a Efesios 4, versículo 11. Vamos entonces a mirar cuál es el propósito y fin de los ministerios o los dones de la ascensión. Vamos a ver por qué digo dones de la ascensión. Efesios 4, 11. Y él mismo, hablando de Dios, de Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a dejar allí. Acabamos de leer, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, pero si usted lee el versículo 10, dice, el que descendió es el mismo, el versículo 9, y eso de que subió, vamos al 9 un momento, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y en el versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, si tú miras el 8,
que está conectado con el 9, el 10 y el 11. En el 11 ya va a dar la definición y va a concretar. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, evangelistas. Es decir, esos dones que le llamamos ministerios en la iglesia cristiana o en la iglesia de Cristo, que son 5 ministerios que se mencionan allí, algunos dicen que son 4, no vamos a discutir sobre eso, está mostrando que estos ministerios tienen un propósito y un único fin. Se lo leo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es interesante que la palabra perfeccionar es la palabra catartismo en el griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y traduce completar totalmente, ajustar, equipar, hacer apto. Mis hermanos, el único propósito y fin de los ministerios es equipar, ajustar o completar a los santos. Ellos tienen una función y es de entrenar, de completar. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo necesita estos dones o ministerios porque hay una obra muy grande que se tiene que realizar o que se está realizando en el mundo entero. Y es la obra de la expresión del reino de Dios en la tierra. Y la única, llamémosle así, institución sagrada que está llamada para expresar el reino de Dios en la tierra es la iglesia. Pero la iglesia necesita estos regalos, o también se les llama gracias, la gracia. El apóstol Pablo dice, la gracia que me ha sido dada, estas gracias equipan, perfeccionan y entrenan. En otras palabras, quiero hacer un ejemplo, cuando se va a la universidad a estudiar cualquier carrera, pues hay unos docentes, y cuando usted va avanzando en semestres superiores, 7º, 8º, 9º, va a hacer las prácticas, y inicialmente usted le enseñan, le dan fundamentos, etimología, filosofía de las materias o de la carrera, cualquiera que ella sea. Pero después de cierto semestre a usted lo mandan a practicar y usted tiene un supervisor que lo está entrenando, que lo está equipando, lo está asesorando. Dios tiene una obra en el mundo. Dios tiene una obra en el mundo que requiere de la colaboración. El apóstol Pablo decía que somos colaboradores de Dios. Entonces requiere de esa colaboración y compromiso por parte de aquellos hombres a los cuales Él llama. Porque estos hombres que equipan a los santos son llamados por Dios. Perdóneme que estoy un poquito como congestionado. No es COVID, tranquilo. Pero estos hombres y ministerios tienen una responsabilidad y tienen un llamado de Dios para entrenar, equipar, perfeccionar y ayudar a madurar a aquellos hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo, porque dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay una obra que tiene que realizarse y la va a realizar toda la iglesia, todos los santos. Y quiero hacer un paréntesis. La obra de Dios no la hacen los pastores solamente, no lo hacen los evangelistas, los profetas o apóstoles. Son los santos. ¿La obra de qué? De la edificación. Ellos, estos 5 ministerios, entrenan, equipan, supervisan, asesoran, orientan. Pero porque estos santos
van a ser usados por Dios. Acuérdese que el tema también tiene que ver con los dones espirituales. Ellos han sido dotados de dones espirituales y Dios va a usar a los santos, a los hijos de Dios, a todos los hermanos y hermanas en cualquier lugar, momento o circunstancia, en cualquier momento, Dios los va a usar. Necesitan el acompañamiento y el completar, el perfeccionar de los 5 ministerios. Entonces, el único objetivo principal, el fin y propósito de los 5 ministerios es perfeccionar. Perfeccionar. No hay otro motivo, no hay otro objetivo. Y si usted sigue leyendo el versículo 12 y 13 y 14, usted se va a dar cuenta que los 5 ministerios tienen una centralidad y es la persona de Cristo. Los ministerios no están para mostrarse, ser protagonistas, ni mucho menos. Están centrados hacia la persona de Cristo. Él es el centro, el fundamento y motor de sus vidas. Y el Señor, que quiere que todo el mundo sea salvo, porque Dios ama la salvación del mundo entero, el apóstol Pedro dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en la predicación del Evangelio y en la obra de Dios, Dios en su soberanía ha decidido contar con el hombre. Dios cuenta con el hombre, Dios quiere que el hombre colabore, lo invita a su obra para que colabore, y junto con el poder de su espíritu, desarrolle la obra de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Ya dejamos claro que el fin y propósito de los ministerios es entrenar y equipar. Ese es el único fin, el único final. El único fin es entrenar y equipar. Ahora, ¿para qué son los ministerios? ¿Cuál es el fin y propósito de los ministerios? Venga, miremos un momento. Aquí en 1 Corintios 14. Tocamos ahora los ministerios, el propósito de los ministerios. Ahora vamos a tocar el propósito y fin de los dones espirituales. Dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo de los dones espirituales? La edificación de la iglesia. Los dones espirituales, ¿qué son? La palabra griega es charisma o carisma. Son los carismas de Dios, los carismas del Espíritu. Son regalos, son dados por gracia. Y ese regalo de gracia, o sea, ese don que es de gracia, su nombre lo indica, es un donativo inmerecido. Pastor Leito, bendiciones. Ferney, ¿cómo estás? Entonces, estos dones de gracia tienen un objetivo y es que se dé la edificación. La edificación. Y ese término edificación me llama la atención, alude a una construcción. Alude a una construcción. Y en esa construcción hay diversidad de operaciones, hay diversidad de funciones. Por eso los dones espirituales son diversos. Por eso el apóstol Pedro en 1 Corintios 12 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y quiero destacar una cosa allí. El Espíritu es el mismo. Ciertamente, y hay una realidad. En los ministerios y los dones espirituales, así como hay la originalidad y la realidad de ellos en el pueblo de Dios,
también existe la falsedad. Y hoy más que nunca, mis amigos y hermanos, con tanto engaño, herejía, manipulación, tanto movimiento herético, tanta cosa que se está dando, también se ha dado abuso y exceso en los dones espirituales y también falsedad. Hay que decirlo. Hay veces yo escucho decir, uy, qué tremenda profecía, el don de profecía, ¿cómo la tiene este ministro o este hermano? Y usted lo va a escuchar y parece un adivino. Una cosa es el don de profecía, que es hermosísimo, y otra cosa es el ejercicio de la adivinación camuflado con espiritualidad. Comillas, espiritualidad. Entonces los dones espirituales tienen también un objetivo, es la edificación. Ahora, aquí acaba de hacer un comentario mi hermano Ferney, y tiene toda la razón, porque no hay carácter. Y entonces toquemos un poquito ese tema. Acuérdese que los 5 ministerios o los dones de la ascensión tienen un objetivo, y es entrenar, completar totalmente, ajustar o hacer apto a aquellos que van a desarrollar la obra del ministerio. Pero en ese entrenar, equipar, los santos y los hijos de Dios, que primordialmente, mis hermanos, tienen una intimidad con Dios, intimidad, una comunión, una relación estrecha con Dios. Y en ese proceso y en esa comunión con Dios, el carácter va siendo formado, y en el proceso que cada hijo de Dios está siendo introducido, porque Dios a todos nos procesa. Es más, Dios no ha terminado con nadie de los que estén vivos en la tierra. Dios no ha terminado el proceso. Todos estamos en obra de construcción. ¿Sabe cuándo se termina el proceso de Dios con la vida de alguien? Cuando Jesucristo regrese. Hay algunos que creen que ya están formados. No, yo ya tengo tantos años en el Evangelio, tengo tantos años. Hermano, los años cronológicos en el Evangelio o en el servicio o en el ministerio no implican o no necesariamente son años espirituales. Eso no tiene nada que ver. Pero los años con Cristo o en el Espíritu, esos son los que importan. Los años de esa relación, de esa intimidad con Dios. Ahora, por supuesto que en todo ese tiempo, acuérdese que en primer lugar, nosotros no somos, el cristiano no fue llamado para ser llanero solitario. Dios nos ubicó ¿dónde? En su cuerpo. Y en el cuerpo de Cristo, que es fundamental tener comunión con los hermanos, por supuesto congregarse, y cuando hablo de congregarse no me refiero específicamente a ir a un lugar o a un auditorio, sino a tener comunión con hermanos, ya sea en una casa, en un local, en una denominación, qué sé yo, porque ahora le voy a decir una cosa, yo no tengo nada en contra de las denominaciones. Hay denominaciones muy serias, las Asambleas de Dios, la Alianza Cristiana y Misionera, etcétera. Dios ha usado su cuerpo. Que el hombre haya convertido su iglesia en una institución, eso es otra cosa. Pero Dios se mueve en todas las iglesias. Apocalipsis capítulo 1 dice lo siguiente. Dice que los candeleros, que son las 7 iglesias, y el número 7 es el completo o lo perfecto o lo pleno, dice que esas 7 iglesias, Él se mueve en medio de los candeleros. El Señor se mueve en toda su iglesia. Unas con más errores, otras con menos, unas más carnales, unas muy espirituales. Es el pueblo de Dios. Ahora, yo no soy Dios, ni usted es Dios, para decir, este es trigo, este es cizaña, este es trigo, este es cizaña.
Jamás lo vaya a hacer. No somos jueces para decir quiénes son. Pero bueno, entonces en el cuerpo de Cristo estos 5 ministerios son fundamentales. ¿Para qué? Para equipar, perfeccionar a los santos. Porque estos santos, dice aquí, voy a volverlo a leer. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué leímos ahora en 1 Corintios 14? Que los dones son para la edificación. Entonces, los santos van a recibir dones espirituales que son gracias, o es por gracia, son los charismas. Son para que los santos, los hijos de Dios, puedan edificar donde quiera que vayan. Pero en ese ejercicio de la obra de Dios necesitamos a estos ministerios para que nos acompañen, nos corrijan, nos ajusten, nos entrenen. Dios lo puede usar, amén, que Dios lo use a usted, mi hermano, pero es importante que usted sea pastoreado, que tenga a un profeta, a un maestro, a un pastor que le ayude, que lo acompañe. De hecho, ahora alguien va a decir, y entonces a los pastores o ministros, ¿quién los corrige? Por eso la Biblia habla de una pluralidad, porque entre ellos se van a ayudar, se van a corregir. Eso sí, tenemos que decir una realidad. Hoy día hay más de un pastor o líder cristiano que es llanero solitario y él es intocable, infalible y nadie le puede decir nada. No, mi hermano. Efesios dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Es una sumisión mutua. Esto no es de que unos poquitos se someten a un hombre como una pirámide. No, la iglesia no es una pirámide. La iglesia es un organismo vivo, donde todos en una función específica, ubicada soberanamente por Dios, nos ayudamos los unos a los otros. Hay miembros más formados, más crecidos, otros apenas en formación, y necesitamos de los que ya están más formados y con mayor madurez. En la iglesia de Cristo hay un padre, un hermano mayor, y los demás somos hermanos. Pero dentro del conglomerado de hermanos están los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Ellos, llamémosle hermanos mayores, porque ya tienen un mayor recorrido, un conocimiento, un llamado, una experiencia y una sabiduría que nosotros necesitamos. Ahora, quiero tocar un punto de los dones espirituales. Los dones espirituales, y de igual manera los dones de la ascensión, tienen un centro, un eje central, es Cristo. Cristo. Debe ser cristocéntricos, no templocéntricos, no humanocéntricos, sino cristocéntricos. Porque a la final todos ellos, los pastores, los maestros, nos llevan es hacia Cristo, hacia Él. Discípulos para Cristo, no discípulos para hombres. Es hacia Cristo. Los ministerios no son, ni los dones espirituales, no son para que yo me exhiba como personalidad cristiana espiritual. Y entonces tengo el don de lenguas, jorra, shalababarra, uy, qué poder que tengo. O tengo el don de profecía, si te dice el Señor, te llevaré a las naciones, como algunos lo hacen. O tengo el don de sanidad, y entonces como Dios me está usando, estoy respaldado y soy un gran ministro. No, mi hermano. No. Esto no es para ni figurar de nadie, ni ser protagonistas. Todo esto va a redundar hacia la gloria de Dios.
Ah, entonces no hay que honrar a los ministros, eso no tiene nada que ver. Pues claro, honramos, reconocemos, respetamos y agradecemos a estos ministerios. Claro que sí. Y si hay un hermano que tiene el don de sanidad y milagros, uy, lo bendecimos, qué maravilla. Pero no estamos para rendir pleitesía, ni alabanza, ni adoración a ningún hombre. Recuerde que los ministerios y los dones espirituales están dentro del cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo, lo he dicho en otras transmisiones. La cabeza es Cristo, no ningún hombre. Y los demás somos miembros los unos de los otros. Entonces, mis hermanos, ahora quiero ir al segundo punto. ¿Qué son los ministerios y los dones espirituales? ¿Qué sí son? La palabra ministerio tiene en la palabra griega es diácono. Diácono. ¿Y sabe qué traduce ese término? Servidor. Y el Señor Jesús va a compartir o va a ilustrarnos con tres figuras del servidor y ministerio. Y es un criado, un mesero o un esclavo. Es decir, que el ministro o el servidor de Dios él es un servidor, un mesero. ¿Qué hacía un mesero? ¿Qué hacía un criado? ¿Qué hacía un esclavo? Eran servicios de lo más bajo. Ellos vivían, era sirviendo. Los ministros, los 5 ministerios, no son rangos jerárquicos, no son grandes personalidades, son servidores. Ellos son siervos del Rey de Reyes. Bueno, entonces, mis hermanos, Diana Mejía, claro que sí, en estos días lo voy a hacer y se comparte lo que me acabas de decir. Es un tema sobre psicología sexual que se toca, bueno, después lo miramos. Claro que sí, Diana. Entonces, estos 5 ministerios son servicios y son regalos. Y los dones espirituales, los carismas, también son regalos. Si usted tiene el don de lenguas, el don de sanidad, el don de profecía, maravilloso que lo tenga. Pero ¿sabe? No nos podemos jactar de tener un don espiritual, porque es por gracia. Los dones espirituales no se reciben porque usted ore mucho, porque sea muy consagrado, porque ande en santidad. Los dones espirituales se reciben en el momento que usted nació de nuevo, fue dotado, facultado con los dones del Espíritu Santo. Y eso pasó por gracia. Por la gracia de Dios. No es por nada más. Mire, acompáñame un momentico a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Dice: versículo el 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo repartió como Él quiso. Es como Él quiso. Y lo repartió, es que lo distribuyó, porque lo otorgó y lo regaló. Es un regalo. El don espiritual o los dones espirituales no son recompensas espirituales, son regalos espirituales. Voy a repetirlo. Los dones espirituales no son recompensas o galardones espirituales, son regalos espirituales dados al nuevo nacido o al creyente o al ministro. Esos dones van a
a expresarse de manera correcta cuando ese hombre o mujer permite la formación de Cristo en él y se deja entrenar, mentorear, instruir, equipar por los 5 ministerios. Por eso los ministerios están aquí y los dones espirituales están aquí y están relacionados. Estos ministros ayudan y cooperan para que estos hombres que Dios va a usar con los dones espirituales puedan edificar de la manera correcta. Hay gente que se emociona mucho con el tema de los dones. Hay una cosa que hay que decirlo. Los dones espirituales no son sinónimo de espiritualidad. No son sinónimo de madurez espiritual. La iglesia de los Corintios era una de las iglesias con mayor manifestación de dones espirituales y era la iglesia más carnal de todas. Terrible. Y tenía dones espirituales en un completo desorden. Pero había manifestación. Entonces, decía mi amigo ahora que estaba conectado, el carácter. Necesitamos un carácter formado para que el carisma pueda expresarse de una manera correcta y el Señor se lleve la gloria. Porque un carácter mal formado, con un carisma manifestado, la gloria probablemente no se la lleva a Dios, sino que se la lleva al hombre. Entonces, un carácter necesita ser formado para que el carisma se manifieste de manera correcta. Ahora, ¿hay que ser maduros para poder que Dios me use? No, para nada. Dios te va a usar siendo inmaduro, como quiera, Dios nos usa. Y nos vamos a equivocar. Ahora hay un exceso en algunos círculos cristianos, y es que el hermano tiene un don o quiere que Dios lo use y todo, y el líder de ese lugar lo vive controlando, lo vive anulando y no le permite ser usado. Y lo tiene sentado en una silla 3, 5, 10, 15 años y nunca va a ser usado porque le falta madurez. Tampoco, hermano. Si vemos el cuerpo de Cristo hay diversidad. Para eso están los ministerios, para que supervisen, colaboren y estén pendientes y ayuden a que los demás puedan manifestar, puedan ser usados por Dios. ¿Quién nació aprendido? Nadie. Nadie nació aprendido. Absolutamente nadie. Y en la manifestación de los dones nos vamos a equivocar, pero tendremos un pastor, un profeta, alguien que nos va a ayudar. No, mi hermano, mira, es así, de esta manera, la próxima vez, tal cosa, y te va a ir ayudando. Vamos a cometer errores, claro, pero es importante estar conectados, estar en comunión, dejarnos corregir, dejarnos formar. Porque, hermano, los ministerios, como les dije, están para entrenar y para equipar. Y los dones son para la edificación. ¿Qué no son los ministerios? Termino con esto. ¿Qué no son los ministerios? Y para esto quiero ir a Mateo 23:8. Mateo 23:8 dice lo siguiente. Mateo 23:8 dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. La palabra griega aquí es kategetes. Palabra maestro que Jesús utiliza es kategetes. Traduce guía o modelo. A diferencia de la palabra maestros,
de Efesios 4, que traduce didáscalos. Es distinto. ¿Cómo así? Explíquenos. Mi hermano, cuando Jesús está diciendo que a nadie llaméis maestro, está diciendo que a nadie llamemos modelo. Tu pastor, o el profeta, o el apóstol, o el maestro, no es el modelo de la iglesia. El modelo es Cristo. Hebreos lo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El pastor o profeta no es tu modelo. Una cosa es que él dé testimonio y modele porque está expresando a Cristo. Pero él no modela para que lo sigan. Él simplemente da testimonio, modela para que la gente mire a Jesús. Su modelo a seguir es Cristo, no el ministro. Los 5 ministerios no están para ser imitados. Los 5 ministerios están para equipar y llevar a la gente a que imite a Cristo. Si el pastor cae en pecado o la embarra o comete una barbaridad, ¿su fe se va a ir al piso? No, mi hermano. Recuerde que los ministros y los ministerios, ellos son humanos, pueden la pueden embarrar, pueden caer, pero su fe no puede desfallecer porque el pastor o profeta se cayó. Ahora, ¿qué no es un ministerio? No es un rango jerárquico. He escuchado decir eso. No, eso es la jerarquía de la iglesia. No, mi hermano. Los ministerios son funciones orgánicas que entrenan y equipan a los santos. ¿Por qué? ¿Por qué función orgánica? Porque está dentro del cuerpo desarrollando una función. Él no tiene una posición jerárquica. Jesús lo dijo en Mateo 25, dijo, miren las naciones cómo se enseñorean sobre ellas, los gobernantes. Pero entre ustedes no será así, porque el que quiera ser el más grande será vuestro siervo. Los ministerios o los ministros son servidores, no son jerarcas. Y por último, mi hermano, los ministerios y los dones espirituales no son para el lucro de nadie. Si alguien está pensando que el ministerio o los dones espirituales son para enriquecerse, esa persona es un mercader de la fe. Alguien va a decir, entonces no se puede honrar, no se puede financiar ministerios, no podemos ofrendarles. Pues claro que sí. La Biblia está, en el Nuevo Testamento hay muchos versículos que hablan de honrar, de financiar, de remunerar a los ministros de Dios. Claro, muchos de ellos han entregado toda su vida a la obra. Pero eso es una cosa a que utilicen el ministerio y los dones o la fe, como dice el texto de Timoteo, que usan la fe como fuente de lucro. Eso es antibíblico, herético. Y mi hermano, si usted percibe en algún momento algún líder o un pastor o ministro que esté teniendo esa conducta, corríjalo o huya de allí. Los dones espirituales no están a la venta. No son poderes que yo recibo por dinero. Eso quería Simón. Simón el mago le dijo a Pedro, ¿cuánto vale para yo tener un don espiritual? No, mi hermano, jamás. No permita eso. Eso no se puede tolerar. De hecho, un don espiritual no llega porque yo lo compre, no se puede comprar. Es una repartición y un regalo soberano de Dios. Si usted tiene el don de la profecía, maravilloso. Qué don tan importante. Damos gracias a Dios por ese don. Y porque usted viva agradecido, cuide el don, tenga cuidado, déjese formar, que su carácter sea formado. Pero eso no es para lucrar ni para venderlo. Cuidado con eso, porque hoy día se escucha profetas o profecías que prácticamente la quieren vender. Y eso no se puede permitir. Y mi hermano, entonces los ministerios y los dones, como pudimos ver,
tienen un eje central y un fin, y es cooperar y ayudar a la formación de Cristo. Es finalmente todo hacia Cristo. O sea, los dones espirituales y los ministerios son cristocéntricos. Cristocéntricos. Porque a la final es Cristo el que se va a glorificar, se va a expresar y el reino de Dios se va a expresar en la tierra. Es finalmente la obra de Dios, el reino de Dios es Cristo y solamente Cristo expresado, formado y manifestado en la tierra a través de la iglesia. Y los ministerios y los dones espirituales están como regalos y dotaciones del Señor Jesucristo para que la tierra pueda ver la gloria de Dios. Únicamente su propósito es la edificación de la iglesia. Y esa edificación no tiene otra cosa más clara que es la formación, porque la edificación es la construcción, formación del carácter de Cristo en el creyente. Es para que Cristo sea formado y sea expresado. Si alguien quiere conversar un poco más sobre el tema, mi hermano, me puede escribir. Esto simplemente era una reflexión que tenía sobre los dones de la ascensión o los ministerios y los dones espirituales. Era un pequeño compartir, un abrebocas, porque esto es muy profundo y tiene mucho contenido. Solo quería compartir eso. Les envío un fuerte abrazo. Dios los bendiga y pegaditos de la mano del Señor. Dios los guarde. Cuídense mucho y nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo para todos.